María Fernanda Salvador, soy médica veterinaria de la localidad de Rosario, directora técnica del laboratorio MF Salvador. Fui convocada por el señor Marcos a hablar sobre enfermedad renal y su vista y desde el laboratorio, con especial énfasis en la utilización de la dimetilarginina simétrica para el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento de la enfermedad renal. Vuelvo a agradecer al señor Marcos por la convocatoria y agradezco a todos ustedes que un sábado a la tarde estén sentados escuchando esta charla, que es una charla informativa, una charla para generar conciencia, para generar conciencia sobre el uso del SDMA y la incorporación dentro de las prácticas de laboratorio. Bueno, sin más, espero que disfruten la charla y le damos curso en breve. Saludos. La importancia del SDMA para el diagnóstico temprano de la enfermedad renal crónica en felinos. Bueno, mi nombre es María Fernanda Salvador, soy médica veterinaria, egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de Casilda, perteneciente a la Universidad Nacional de Rosario en el año 2000. Me dediqué a clínica de pequeños animales, apenas egresé de la facultad, y en el 2004 abrí el laboratorio MF Salvador y ejercí funciones, y aún lo hago, como directora técnica. El laboratorio ofrece al mercado prácticas de laboratorio, de análisis clínicos en general y consultas oncohematológicas para caninos y felinos. En el año 2017, el laboratorio incorporó la tecnología de vanguardia IDEX a través del analizador hematológico ProCyte DX y el analizador bioquímico Catalyst One, que es el equipo a partir del cual nos permite realizar la prueba del SDMA. Aquí les voy a dejar un video cortito que hicimos a manera ilustrativa sobre la importancia del SDMA. Vamos a definir qué es la enfermedad renal, pero antes vamos a hablar de las principales funciones del riñón. Las principales funciones del riñón son filtrar la sangre, eliminando productos de desecho, y mantener el equilibrio hidroelectrolítico del organismo a través de la formación de la orina, que no es más que un ultrafiltrado de la sangre. La pérdida o alteración de estas funciones se denomina fallo renal, que puede ser agudo o crónico. Cuando los riñones tienen algún daño en su estructura, se denomina enfermedad renal, que puede estar o no asociada a un fallo renal. Así pues, en la enfermedad renal crónica se define como la situación en la cual durante 2 a 3 meses aproximadamente hay o bien una disminución de la tasa de filtración glomerular, TFG, mayor al 50%, o bien hay evidencia de una lesión renal mediante biopsia, visualización directa, técnicas de imagen o pruebas de laboratorio. La enfermedad renal crónica provoca una generalidad de síntomas que no siempre van a estar presentes en el mismo paciente y que también estos síntomas pueden ser compartidos por otras patologías no de origen renal, como por ejemplo las metabólicas como una diabetes mellitus o las oncológicas como los linfomas renales. La primera función que se pierde cuando estamos hablando de una enfermedad renal crónica es la capacidad de concentrar la orina, es decir, eliminar los productos de desecho ahorrando la mayor cantidad de líquido o agua posible. Y lo que lleva a esto es a la aparición de un síntoma muy característico que es la poliuria polidipsia. Poliuria se define como la emisión de orina de mayor volumen y la polidipsia
es el aumento del consumo de líquidos. Esto hace que el paciente tienda a la deshidratación y a que se produzcan alteraciones hidroelectrolíticas. La enfermedad renal es una de las enfermedades que más frecuentemente vamos a ver en gatos de edad avanzada, con graves consecuencias para su salud. 1 de cada 3 gatos desarrollará enfermedad renal crónica. Esto hace que nosotros tengamos que tomar medidas terapéuticas antes de que el gato llegue a esta edad media de su vida. Por eso siempre vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos y nuestros controles en el gato de mediana edad. Si tenés un gato, un felino de 6-7 años, es fundamental realizar controles regulares que apunten a la detección temprana de la enfermedad renal crónica, siempre por supuesto con el seguimiento de un profesional veterinario. Bueno, y aquí nos preguntamos, ¿cómo diagnostico un paciente renal? La idea es siempre el diagnóstico precoz, realizar medicina preventiva. Pero bueno, una vez que ya aparecieron los síntomas, ¿cómo me doy cuenta si mi paciente es un paciente que presenta una enfermedad renal? El abordaje del diagnóstico de una enfermedad renal en un felino se hace en base a los signos clínicos, que podemos evidenciar con el paciente en la consulta médica, al relato que haga el tutor a cargo, a los estudios complementarios de laboratorio y a los estudios complementarios de imágenes con la medición de la presión arterial. De esas 3 formas vamos a recabar información sumamente importante para poder llegar a diagnosticar al paciente con enfermedad renal. Los signos clínicos que presenta un paciente con enfermedad renal son variados y pueden estar o no presentes todos juntos en un mismo paciente. Ellos serían poliuria, polidipsia, o sea, hay una mayor emisión de orina, el paciente va más frecuentemente a las piedritas, tenemos que cambiar más rápido las piedritas. Polidipsia, aumento en el consumo del agua. Generalmente nos damos cuenta cuando recambiamos varias veces o en forma más frecuente el bebedero. Hay pérdida de peso, es a veces muy sutil la pérdida de peso, pero se evidencia. Hay anorexia, se ponen selectivos, no quieren comer, tenemos que cambiar la alimentación, no sabemos qué le está pasando, o sea, no acepta con la misma predisposición el mismo alimento balanceado que venía comiendo. Ahí viene la disminución del apetito, no termina de comer la ración, deja la comida, está más letárgico, o sea, deambula menos, ya no salta, ya no juega como antes, está más dormilón, las siestas son más largas. Hay grados variables de deshidratación que se puede constatar por el pliegue cutáneo, por la elasticidad del pliegue cutáneo. Hay vómitos esporádicos, vómitos que pueden ser espumosos, glerosos. Hay un mal aliento, generalmente un cambio en la percepción del aliento, del olor de la boca del paciente, y en la palpación puede haber asincronía en el tamaño de los riñones. Estos síntomas son compartidos por otras patologías, no de origen renal. Por ejemplo, un mal aliento puede estar presente en una enfermedad periodontal. Esa pérdida de peso también puede estar generada por esa enfermedad periodontal que hace que el paciente tenga dolor al comer. Esa polidipsia, poliuria puede estar presente también en gatos con hipertiroidismo, con diabetes mellitus, con un paciente que tenga un linfoma renal por hipercalcemia, puede presentar polidipsia, poliuria. Ese letargo puede también deberse a cuadros de dolor por alguna osteopatía o algún problema referente a la columna, que es más raro, pero se puede dar. Puede haber cambios dentro de la dinámica familiar. Sabemos que los gatos tienen alta sensibilidad al estrés, entonces tampoco asustarnos cuando presenten estos síntomas, pero sí estar alerta y saber que son síntomas que pueden estar hablándonos de una enfermedad renal en curso. Dentro de los estudios complementarios de laboratorio
¿Qué vamos a pedir? Primero y principal, un hemograma completo. ¿Qué es el hemograma completo? Es una foto de un tejido especializado en movimiento y líquido, que es la sangre, que está compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cuál es la alteración más común dentro del hemograma? Es la anemia normocítica normocrómica arregenerativa. ¿Cuáles son las causas por las cuales se presenta este tipo de anemia? Una de las principales causas es la disminución en la producción de eritropoyetina. Sabemos que el riñón forma esta hormona glucoproteica que tiene un impacto en la médula ósea, estimulando la síntesis de eritrocitos. A su vez, el aumento en las concentraciones de uremia produce un acortamiento de la vida media de los eritrocitos. Hay evidencia que en pacientes urémicos, azotémicos, la vida media de los eritrocitos se disminuye en un 50%. Otra de las causas que generan estos cuadros de anemia normocítica normocrómica arregenerativa se debe a que hay alteraciones plaquetarias que producen o propician una pérdida de sangre continua e insidiosa. ¿Qué quiero decir? Generalmente se produce una pseudotrombocitopenia o una trombocitopenia que hace que se generen pequeñas hemorragias, sobre todo en el tubo digestivo, hemorragias digestivas que hacen que se comience a una pérdida insidiosa de sangre que agrava el cuadro de la anemia. O sea, en definitiva, esa anemia normocítica normocrómica arregenerativa se da por una disminución en la producción de eritropoyetina, por un acortamiento en la vida media de los eritrocitos y por hemorragias digestivas dadas por una alteración en la función plaquetaria. Otro de los parámetros que vamos a pedir en los estudios complementarios de laboratorio es la medición de la uremia. Sabemos que el catabolismo de las proteínas endógenas y las que ingerimos a través de la alimentación forma amoníaco. En el hígado, ese amoníaco se transforma en urea mediante el ciclo de la urea. Esa urea difunde libremente a través de compartimientos hídricos corporales y es principalmente excretada por los riñones. Es filtrada por los glomérulos y reabsorbida en forma pasiva siguiendo gradientes de concentración en los túbulos. No exige transporte activo. Entonces, el aumento de la uremia es un indicador de una afección renal, pero también es un indicador de una afección prerrenal o posrenal. Entonces, no es un indicador tan sensible y específico como lo es la creatinina para evaluar la función o la pérdida de la función renal. La creatinina es otro de los parámetros de laboratorio que vamos a pedir. Sabemos que está formada de manera irreversible por el metabolismo no enzimático de la creatina y fosfocreatina en el músculo. Su producción es relativamente constante y proporcional a la masa muscular y es filtrada con libertad por los glomérulos. No experimenta reabsorción ni excreción por los túbulos y presenta valores más estables en comparación con los valores de la uremia. Su aumento, o sea, el aumento de la concentración de creatinina en sangre es indicativo de hipoexcreción renal. El ionograma es una prueba que mide las concentraciones de los principales electrolitos en sangre, como sodio, potasio y cloro. Dentro de la enfermedad renal crónica, generalmente podemos observar más frecuentemente una hipopotasemia y una hiponatremia. Otra de las mediciones que podemos realizar, si tenemos un laboratorio que lo pueda realizar, es el calcio ionizado. Es el calcio no unido a proteínas, es el calcio activo y disponible para ser utilizado. Otro de los parámetros que vamos a pedir es el fósforo, sabiendo que la hiperfosfatemia está entre los disturbios
más comunes encontrados en la enfermedad renal crónica. El fósforo es absorbido desde el tubo alimenticio y se excreta por riñón. La excreción renal del fósforo refleja el efecto neto de la filtración glomerular y la reabsorción tubular. Otro de los parámetros que vamos a pedir es la medición de las proteínas totales, albúminas y globulinas. Dentro de estas proteínas totales, la albúmina es la que más sensiblemente se va a ver afectada o disminuida en los pacientes con enfermedad renal crónica. Otro de los análisis que vamos a pedir como estudio complementario de laboratorio es el urianálisis, que es el análisis completo de orina, y en el caso de que presente proteinuria, realizar la medición del UPC o proteína creatinina urinaria. Dentro del urianálisis vamos a hacer una valoración del aspecto físico, químico y el sedimento urinario. Y dentro del aspecto químico, vamos a valorar dos parámetros de fundamental importancia, como es la densidad y las proteínas. Y como último de los estudios complementarios del laboratorio vamos a pedir el SDMA, que más tarde, en las filminas posteriores, me voy a explayar. Por último, dentro de los estudios complementarios vamos a incorporar la ecografía renal y la medición de la presión arterial como paso fundamental y necesario para la valoración completa de un paciente renal. Bueno, ahora me voy a explayar sobre qué es el SDMA. El SDMA es la dimetilarginina simétrica, que es una forma metilada de la arginina presente en las proteínas intracelulares de las células nucleadas de los vertebrados. Esta dimetilarginina simétrica es excretada por los riñones y se correlaciona bien con la tasa de filtración glomerular de humanos, perros y gatos. Como marcador indirecto de la tasa de filtración glomerular, complementa otros biomarcadores de la función renal como lo son la urea y la creatinina. El SDMA es un indicador sensible de la función renal que detecta de media una pérdida del 40% de la función. A menudo capta daños que pasan desapercibidos por otros parámetros. Por su parte, la creatinina no suele superar el umbral de referencia hasta que la tasa de filtración glomerular se reduce en un 75%. El SDMA aumenta tanto en una lesión renal aguda o activa como en una enfermedad renal crónica. El SDMA es más fiable que la creatinina para la evaluación de la función renal. El SDMA aumenta de manera más precoz que la creatinina en perros y gatos con una función renal disminuida. Y al contrario de la creatinina, el SDMA no se ve afectada por la masa muscular. Entonces, incluir esta medición como parte de la rutina de evaluación de la salud renal junto con la creatinina y la urea, además del hemograma, un urianálisis, UPC, un ionograma, proteínas totales, fósforo, conduce a la detección temprana de un deterioro renal
y afecta de forma positiva a todos los pacientes, tanto enfermos como sanos, jóvenes o mayores. Sabemos que la creatinina no aumenta hasta que haya una pérdida de hasta el 75% de la función renal. En cambio, el SDMA aumenta con solo una pérdida del 25% de la función renal. Estos datos son sumamente visibles y alentadores para el uso del SDMA como indicador de la pérdida de la tasa de filtración glomerular en forma temprana. La Sociedad Internacional de Interés Renal, IRIS, junto con AIDEX, proporcionan información sobre cómo estadificar la enfermedad renal y sobre qué medidas de seguimiento hay que tomar cuando se sospecha de la existencia de una enfermedad renal. Acá hay una diapositiva sobre los lineamientos que ofrece la Sociedad Internacional de Interés Renal para ordenarnos en cuanto a cómo establecer un diagnóstico, cómo realizar la estadificación y el tratamiento de la enfermedad renal crónica en perros y gatos. Entonces, como punto de partida, el paso número 1 es el diagnóstico de la enfermedad renal. ¿Cómo llego a un diagnóstico de la enfermedad renal? Es evaluar toda la información aportada por los estudios de laboratorio, los estudios de la medición de la presión arterial, los estudios ecográficos y los datos clínicos y la anamnesis que relata el tutor del paciente. Con todas esas información disponible como piezas de un rompecabezas, yo voy a diagnosticar la enfermedad renal. No me explayé mucho en base a las alteraciones en la ecografía porque no soy ecografista. Lo que sí puedo comentar muy a grandes rasgos es que la ecografía nos aporta valiosísima información sobre la ecogenicidad de la corteza renal. Algunos cambios están dados en la pérdida de la diferenciación córtico-medular, alteraciones a nivel de la pelvis renal, la presencia de renomegalia o la presencia de quistes a nivel del parénquima renal. O sea, las imágenes aportan muchísima información sobre cambios estructurales renales y a su vez, si sumamos el Doppler renal, tenemos muchísima más valoración de la función renal. Entonces, habiendo hecho la ecografía, datos de laboratorio, signos clínicos, la medición de la presión arterial, estamos en condiciones de diagnosticar la enfermedad renal. Luego del diagnóstico, la Junta de IRIS recomienda utilizar la creatinina sérica y el SDMA o ambos para estadificar la enfermedad renal, o sea, ordenarla en estadios de más leve a más grave, con la subestadificación basada en la evaluación de la presión arterial y la proteinuria. Una vez que hemos diagnosticado la enfermedad renal, el paso 2 sería estadificar a la misma y dividirla en 4 estadios. Estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. La estadificación se realiza, como dije, luego del diagnóstico de la enfermedad renal con el fin de facilitar el tratamiento y el seguimiento adecuado del paciente. La estadificación se basa inicialmente en la creatinina en sangre en ayunas o la concentración de SDMA en sangre en ayunas o preferiblemente ambas, evaluadas en al menos 2 ocasiones en un paciente estable e hidratado. Luego se subestadifica al perro o al gato en función de la proteinuria y la presión arterial. Pero, dado los costos de la medición del SDMA, aquí en Argentina es válido que con una medición del SDMA y con un seguimiento anterior de los perfiles de laboratorio tradicionales podamos realizar la estadificación. En este cuadro podemos observar todos los datos aportados
en el estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio 4. Y en el margen de la izquierda encontramos la concentración de creatinina en miligramos por decilitro para caninos y felinos, el SDMA en microgramos por decilitro caninos y felinos, la proporción de UPC canina y felina y la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio. Podemos ver que en el estadio 1 significa sin azotemia, significa sin elevación de la uremia, con una creatinina normal menor a 1.6 miligramos por decilitro en felinos y menor a 1.4 miligramos por decilitro en caninos, con un SDMA menor a 18 microgramos por decilitro tanto en caninos como felinos. Hay una discrepancia en cuanto a las concentraciones de creatinina, pero se homologan en cuanto a las concentraciones del SDMA. Este paciente no presenta elevación de la uremia, o sea, tiene una concentración de urea normal y una creatinina normal. El SDMA está por encima del valor de corte que habla AIDEX y acá presenta una es como que no hay un punto de encuentro porque AIDEX presenta como resultado normal valores de normalidad de SDMA en perros y gatos adultos es de 0 a 14 microgramos por decilitro. Ese 14 microgramos por decilitro, la Sociedad Internacional de Interés Renal no lo toma como válido. Toma valores menor a 18 microgramos por decilitro, sin atender o sin prestarle atención a ese valor de corte a partir, que es 14, que propone AIDEX, a partir del cual para abajo estaríamos ante una tasa de filtración glomerular que no presenta riesgos. Pero esto, cuando lo he hablado con nefrólogos, no es tan así. Ellos obviamente están a favor de los lineamientos que propone la Sociedad Internacional de Interés Renal, que toma un valor de SMA menor a 18 miligramos por decilitro, entendiendo que estos son datos nuevos, muchas veces no hay consenso entre diferentes nefrurólogos veterinarios, así como tampoco por el momento hay consenso entre el IRIS y AIDEX en cuanto a la utilización del SDMA. Es como que AIDEX marca un punto de normalidad o un punto de no problema o la luz roja la apaga cuando el SDMA es menor a 14 miligramos por decilitro. Esto disparó una charla que tuve con una colega en donde ella estaba atendiendo a un gato persa que presentaba un PKD en donde la creatinina estaba en 1.2, un SDMA de 6, los perfiles en renales como la uremia estaba normal, no había proteinuria, concentraba dentro de lo normal, pero la imagen ecográfica era de un paciente con quistes renales. Entonces ella me hablaba de que este sí era un paciente con enfermedad renal que no tenía movimientos de los parámetros o los biomarcadores habituales y se plantea, ¿no?, el interrogante: ¿este paciente es verdaderamente un estadio 1? Si yo lo tengo que evaluar, sí, por los datos que comenté, pero presenta una enfermedad renal que es un PKD. Por eso quiero con esto que entiendan que estos son lineamientos. Cada paciente es un universo y debe ser evaluado en forma
conjunta e individual. Por eso, los lineamientos nos sirven para ordenar, pero no determinan cómo debo proceder al tratamiento y al seguimiento de un paciente. En el estadio 2 presentamos una azotemia leve con una creatinina normal a un poco elevada. Esa creatinina en felinos va de 1.6 a 2,8 microgramos por decilitro y en caninos 1.4 a 2,8. La concentración del SDMA acabaría. Para felinos es de 18 a 25 microgramos por decilitro y en caninos de 18 a 35 microgramos por decilitro. En el estadio 3 ya hay una azotemia moderada, que significa que las concentraciones de urea están por encima, notablemente por encima del valor máximo de referencia para el laboratorio, con una concentración de creatinina para felinos de 2,9 a 5 microgramos por decilitro. En felinos es lo mismo que en caninos, 2,9 a 5 miligramos por decilitro. Y aquí la concentración de SDMA para felinos es de 26 a 38 microgramos por decilitro y para caninos de 36 a 54. Pueden presentarse muchos signos extrarrenales, pero su extensión y gravedad pueden variar. Si los signos están ausentes, el caso podría considerarse como etapa 3 temprana, mientras que la presencia de muchos signos sistémicos o pronunciados podrían justificar la clasificación como etapa 3 tardía. Ya en la etapa 4 hay una azotemia severa, con una concentración de creatinina en felinos y caninos mayor a 5 miligramos por decilitro y la concentración de SDMA para felinos es mayor a 38 microgramos por decilitro y para caninos mayor a 54 microgramos por decilitro. Acá el riesgo de los signos clínicos son sumamente, es un riesgo elevado, con signos clínicos muy floridos y hay peligro de crisis urémicas. Algunas consideraciones que plantea la Sociedad Internacional de Interés Renal sobre si el SDMA en un felino es persistentemente mayor a 18 microgramos por decilitro, en este felino cuya creatinina es menor a 1.6 miligramos por decilitro, que encajaría en el estadio 1 de IRIS, este paciente felino debería estadificarse y tratarse como un paciente de estadio 2. Si el SDMA sérico o plasmático es persistentemente mayor a 25 microgramos por decilitro, en un gato cuya creatinina está entre 1.6 y 2.8 miligramos por decilitro, que sería un estadio 2, este paciente debe estadificarse y tratarse como un paciente de estadio 3. Volvemos. Si el SDMA sérico plasmático es persistentemente elevado, mayor a 38 microgramos por decilitro, en un gato cuya creatinina está entre 2,9 y 5 miligramos por decilitro, que sería un estadio 3 de IRIS, este paciente debería reestadificarse y tratarse como un paciente en estadio 4. Bueno, vamos a hablar ahora de la proporción UPC, que en felinos es sin proteinuria menor a 0,2, proteinuria en el límite o borderline de 0,2 a 0,4 y proteinuria franca mayor a 0,4. Y en caninos, sin proteinuria menor a 0,2, proteinuria en el límite o borderline de 0,2 a 0,5 y proteinuria franca mayor a 0,5. El objetivo es identificar la proteinuria renal habiendo descartado causas posrenales y prerrenales. Nosotros en un análisis de orina podemos tener proteinuria. Lo que es interesante es ver el origen de esa proteinuria. Si es una proteinuria, por ejemplo, prerrenal, porque el paciente tuvo un cuadro de una fiebre intensa, va a aparecer proteínas que no tienen que ver con una enfermedad renal. Por eso se les llama causas prerrenales. Una causa posrenal,
o sea, posterior al riñón de vías urinarias bajas, se da generalmente cuando hay presencia de cristales de oxalato de calcio o de estrubita en orina. La cristaluria puede generar una proteinuria posrenal, los cuadros de infecciones urinarias, los cuadros de inflamaciones, los cuadros de neoplasias de vías urinarias, como un carcinoma de células transicionales, que es más común en los caninos que en los felinos, puede dar proteinuria evidenciada por análisis de orina, pero no tienen que ver per se con una falla renal. Por eso en los lineamientos se pide que se descarte las causas prerrenales y posrenales de la proteinuria. Las tiras reactivas de orina con las que se hacen el urianálisis pueden dar lugar a falsos positivos, por lo cual los profesionales o los laboratoristas deben considerar que se haga la proporción proteína-creatinina urinaria con orina realizada con métodos bioquímicos. Con el mismo procedimiento con lo que hacemos la creatinina en sangre, se puede realizar con algunas pequeñas adaptaciones la creatinina en orina y junto con la proteína urinaria. Vuelvo a decir, el UPC debería medirse en todos los perros y gatos con enfermedad renal crónica, siempre que no haya, como dije anteriormente, evidencia de inflamación o hemorragia del tracto urinario y la medición rutinaria de proteínas plasmáticas haya descartado disproteinemias. Idealmente, la subestadificación debería realizarse sobre la base de al menos 2 muestras de orinas recolectadas durante un periodo de al menos 2 semanas. Los pacientes caninos y felinos con proteinuria límite persistente deberían ser reevaluados dentro de los 2 meses y reclasificados según corresponda. Las UPC en el rango no proteinúrico o proteinúrico en el límite pueden clasificarse como microalbuminúricos. La importancia de la microalbuminuria en la predicción de la salud renal futura no se comprende completamente en la actualidad. La recomendación de IRIS es continuar monitoreando ese nivel de proteinuria en perros. Los veterinarios podemos ofrecer tratamiento para gatos que se encuentran persistentemente en el rango límite proteinúrico o microalbuminúrico, considerando la asociación entre la proteinuria de este nivel y la enfermedad renal progresiva en el gato. La proteinuria puede disminuir a medida que empeora la función renal y por lo tanto puede ser menos frecuente en perros y gatos en los estadios 3 y 4. La respuesta a cualquier tratamiento administrado para reducir la hipertensión glomerular, la presión de filtración glomerular y la proteinuria debe monitorizarse a intervalos utilizando siempre el UPC. Bueno, ahora vamos a hablar de la presión arterial sistólica en milímetros de mercurio. Podemos decir que un paciente normotenso tiene una presión arterial sistólica menor a 140 milímetros de mercurio, un paciente prehipertenso entre 140 y 159, un paciente hipertenso entre 160 y 179 milímetros de mercurio y un paciente hipertenso severo mayor o igual a 180 milímetros de mercurio. Sabemos que los pacientes caninos y felinos deben aclimatarse a las condiciones de medición y se deben realizar múltiples mediciones. ¿Qué queremos decir? Que no podemos medirle una presión arterial a un felino que estuvo media hora esperando en la sala de espera junto con otros caninos para ser atendidos. O sea, las condiciones de la medición de la presión arterial siempre se tratan de ser dentro del ámbito del hogar, donde el felino se sienta más a gusto, más tranquilo, sin sentirse amenazado y en peligro. La clasificación final debe basarse en múltiples determinaciones de la presión arterial sistólica, preferiblemente realizadas durante visitas repetidas del paciente a la clínica en distintos días, pero será aceptable si se toman durante la misma visita con al menos 2 horas de separación entre determinaciones. Estos son lineamientos que propone la Sociedad Internacional de Interés Renal.
pero también pueden realizarse en la casa de los propios pacientes. Los pacientes se subestadifican según la presión arterial sistólica de acuerdo con el grado de riesgo de daño de órganos diana y si hay evidencia de daño o complicaciones de esos órganos diana. Los parámetros ya los dimos, o sea, ya hablamos de las mediciones. Algunas razas de perros, particularmente los sabuesos, tienden a tener una presión arterial más alta que otras razas. Es siempre preferible utilizar rangos de referencia específicos de razas si hay disponibles. Al igual que lo que pasa con la hematología de los Greyhound o de los galgos, que es bastante diferente al promedio de las razas caninas habituales. Al igual que con la proteinuria, en ausencia de evidencia de daño existente en órganos diana, es importante demostrar la persistencia de las lecturas de presión arterial dentro de una categoría particular. La persistencia del aumento aquí debe juzgarse en múltiples mediciones, realizadas sobre las siguientes escalas de tiempo en estas subetapas de presión arterial. Hipertenso, presión arterial sistólica de 160 a 179 milímetros de mercurio medida durante 1 a 2 semanas. Hipertensión severa, presión arterial sistólica igual o mayor a 180 milímetros de mercurio medida durante 1 a 2 semanas. Es importante la revisión de la estadificación y la subestadificación después del tratamiento. El estadio y los subestadios asignados al paciente deben revisarse adecuadamente a medida que se produzcan cambios. Por ejemplo, un aumento sustancial en la concentración de creatinina en sangre o de SDMA podría justificar la reasignación a una etapa superior para reflejar una situación diferente y una terapéutica apropiada. De manera similar, si se ha implementado un tratamiento antihipertensivo o antiproteinúrico, la clasificación del paciente en la reevaluación debe ajustarse si es necesario para reflejar una nueva presión arterial o un nuevo UPC en lugar del estadio original, con la adición de la indicación de que la clasificación actual se ve afectada por el tratamiento. A partir de los criterios mencionados, habiendo diagnosticado la enfermedad renal, habiéndola estadificada, se pueden generar criterios ¿para qué son esos criterios? Para hacer algunas recomendaciones empíricas sobre el tipo de tratamiento que sería lógico utilizar en estos casos. Además, se pueden hacer predicciones basadas en la experiencia clínica sobre la probable respuesta al tratamiento. O sea, el tratamiento va a estar subordinado al estadio de la enfermedad renal crónica que presente la mascota, a su vez con las posibilidades económicas de los dueños y la accesibilidad a ese tratamiento. Escapa a la finalidad de la charla que nombre todos los tratamientos de acuerdo a las etapas. Eso está dirigido por el profesional actuante. Pero hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, en el estadio 1, la utilización cuidadosa de fármacos nefrotóxicos, corrección de anormalidades pre- y posrenales, tener agua fresca disponible todo el tiempo, el monitoreo de las tendencias de creatinina y SDMA con la finalidad de documentar su estabilidad o progreso. Acá era el punto que comentaba anteriormente. Hacer un seguimiento con SDMA es relativamente más difícil económicamente de realizar que hacer un seguimiento con la creatinina. Pero bueno, eso va a estar supeditado a lo que el clínico o a las posibilidades económicas de la familia o del tutor del gato pueda acceder. Bienvenidos a aquellos que puedan acceder a los seguimientos como los plantea el lineamiento de IRIS. Pero de todas formas, si no se puede acceder por una cuestión económica, no morirnos, ni angustiarnos, ni sentirnos fracasados, porque podemos seguir monitoreando la evolución de un tratamiento de la enfermedad renal en base a la signología clínica o los parámetros de laboratorio que son más accesibles. Y eso, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión en caso de que la presión sistólica se encuentre de forma persistente mayor a 180, tratamientos de la proteinuria, el mantenimiento del fósforo menor a 4,6 miligramos por decilitro. Cada uno de los estadios
presenta diferentes recomendaciones en base a lo que es la terapéutica. Y cabe destacar, que para mí es importantísimo decirlo, que cada paciente tiene que ser evaluado como un todo y los lineamientos mencionados siempre se adaptan a los casos clínicos y al criterio del profesional veterinario. Y me gusta siempre dejar en claro que la medicina preventiva es la medicina del futuro. Y si bien esta es una charla en donde me explayé más sobre el uso del SDMA y la mayor utilidad que podemos sacarle al uso del SDMA es cuando yo tengo un felino que tiene entre 6 y 7 años y mi gordita está a 10 puntos, pero como parte de la tenencia responsable de las mascotas sería interesante hacer esos chequeos que me permiten ganar muchísima calidad y cantidad de... Esta leyenda me gustó cuando la leí, que dice que ellos no te pueden hablar de sus riñones, IDEXX SDMA sí. Y yo le agregué que un profesional clínico consciente, preocupado, capacitado, también puede hablar del estado de los riñones de nuestras mascotas. Soy reiterativa y esta es una de las últimas filminas en donde digo que el SDMA es un biomarcador de la función renal que no confirma la ausencia de enfermedad renal. Es un marcador de funcionabilidad renal. Actualmente están en desarrollo marcadores celulares renales que pueden determinar la enfermedad renal, pero aún no se encuentran disponibles en el mercado. Bueno, desde ya les agradezco de corazón que estén hoy sentados escuchando esta charla. Agradezco nuevamente la convocatoria del señor Marcos al grupo Latams Gatos y a todos los que quieran escuchar y aceptar esta opinión humilde desde el laboratorio de análisis clínico. Cualquier duda o consulta la pueden realizar vía mails. No va a estar disponible la interacción por chat, pero voy a dejar los mails y las vías de contacto al laboratorio y voy a anexar un videíto ilustrativo de cómo hacemos en el laboratorio la medición del SDMA. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y nos vemos pronto.